Pues sí, no hace falta que les diga que las apuestas deportivas mueven miles de millones de euros. Las grandes casas de apuestas están en paraísos fiscales, ¿no? Y algunas patrocinan equipos de fútbol. O sea que se ha creado un entramado turbio en el que con todo eso y con esas ingentes cantidades de dinero pues se mueven tramas de corrupción. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a hablarnos de esa operación, la operación Oikos, que es la más importante que se ha llevado a cabo en España contra los amaños de partidos y contra la corrupción en el fútbol español. Manu y Luis, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo pensaba que esto no podía ser. Hasta hace poco tiempo creía que esto era una leyenda urbana, pero no. Todo empieza, en el caso de esta operación Oikos, con un partido de la Liga de Segunda División de la temporada pasada. Fue el 27 de mayo de 2018, o sea, hace poquito más de un año, ¿eh? El Huesca ya ha subido a primera. Recuerdo que hablamos aquí además con una oyente que era una seguidora enfebrecida del Huesca y que había ido a la peluquería para el día que se estrenase, o sea que me acuerdo perfectamente. La primera vez que subí al Huesca en toda la historia. Claro. En fin, que Huesca ya estaba en primera división y claro, no se jugaba nada y se enfrentaba al Nàstic de Tarragona, que estaba en los puestos bajos y que podía bajar a Segunda B, que es un lugar terrible, ¿no? Uh-huh. Todo indicaba que el favorito era el Huesca, pero, curiosamente, en las casas de apuestas empieza a verse que pasan cosas raras, tanto antes como durante el partido. Eso es, el Departamento de Integridad de la UEFA, que es la Federación Europea del Fútbol Profesional, avisa a España que en el partido, en el Huesca Nàstic, están pasando cosas muy extrañas. Estudian las principales casas de apuestas, las más conocidas, y los movimientos en ese partido, y descubren que se han apostado a ese partido de Segunda División Española 621.000 euros a que el Huesca iba a perder. Es una cifra 14 veces superior a lo normal en otro partido similar. También se detectó que había habido muchas apuestas combinadas, gente que arriesgaba dinero diciendo que al descanso el partido iba a ir en empate, pero al final ganaría el Nàstic de Tarragona, lo que sucedió realmente. El único gol del partido lo metieron en la segunda parte. Y muy pronto la policía española, que es la que se encarga de investigarlo, descubre otro hecho bastante sospechoso, que muchos apostantes, los que más dinero habían ganado con ese partido, son de la ciudad de Málaga. Claro, y deben pensar, ¿y qué tiene que ver Málaga, vamos a ver, con un encuentro entre el Huesca y el Nàstic de Tarragona, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Málaga con el amaño de ese partido? Bueno, pues ahí se pone a funcionar ya la Policía Nacional, concretamente el Grupo de Control de Juegos de Azar de la UDEF Central, y hace un informe muy completo sobre quiénes han ganado dinero con ese partido. El que más dinero ganó fue Antonio Pintidura, que consiguió algo más de 9.100 euros con ese partido. Y luego hay otras personas conocidas por él, como un socio suyo, un empleado suyo, un primo. Oye, y la policía entonces investiga a este apostante, ¿no?, que ganó los 9.100 euros, que estaba también informado, ¿no? ¿Ha jugado a fútbol este caballero? No, este no. Tiene una marisquería en Málaga, pero él sí conoce, él y otros beneficiados que te contaba Manu de esas apuestas, a un exfutbolista nacido y criado en Málaga, que pasó por la cantera del Real Madrid, que jugó en muchos equipos en Primera División y en Segunda, en el Levante, en el Granada, en Osasuna de Pamplona, en el Villarreal. Se llama Carlos Aranda, fue un delantero centro potente y prometedor, y ahora está ya retirado y vive en su barrio del Palo, en Málaga. Y Carlos Aranda, por cierto, es socio, lo descubre la policía también, en 2 locales de apuestas deportivas que están abiertos en la ciudad, de un italiano, un tal Matteo Mariotti, sobre el que luego volveremos. O sea que Carlos Aranda y algunos miembros de su entorno o de su clan familiar, me consta que ya habían sido investigados varias veces por la policía de Málaga, ¿no? Por otros motivos. Sí, por otros motivos. En el año 2007 la policía puso los ojos en ese grupo familiar, un grupo que nació de un matrimonio de pescadores de la barriada del Palo, que es una de las barriadas más populares de Málaga, y luego fue investigado el grupo por blanqueo de dinero, por tráfico de drogas y por extorsión. Algunos miembros de la familia siguieron con su vida honrada, sin meterse en líos, pero otros entraron en el radar de la policía. Entre ellos, entre los que entraron en ese radar, estaba Carlos Aranda, al que su gente conoce como el Tano. El que luego sería futbolista, nunca tuvo a su padre cerca y su madre murió cuando era muy pequeñito, cuando apenas tenía 10 años. Él se crió con su tío Salvador, conocido como el Chava, que fue uno de los investigados por la policía y que ya en 1998, es decir, hace 21 años, fue detenido después de una pelea en una discoteca de Torremolinos. Entonces la policía le quitó un machete y una espada samurái de 30 centímetros de hoja. Caray. En ese clan está también
precisamente Antonio Jesús Pintidura, ese principal beneficiario de las apuestas del Huesca Nastic. O sea, el exfutbolista y algunos parientes, y también Antonio Pintidura, son investigados por supuesto tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Pero el caso creo que se cierra por un defecto de forma y todos siguen en libertad y aquí no ha pasado nada, ¿no? Así fue, pero ya en el año 2017 la Policía Nacional había escuchado al exfutbolista Carlos Aranda hablar con otro futbolista, en activo y de Primera División. Se trata de Recio, que era jugador del Málaga entonces y ahora sigue en Primera División, está en el Leganés. En la conversación que escuchó la policía, Aranda le dice: te pedí que hubiera 14 AVE y hubo 16, gilipollas que soy. Aranda se refiere a que apostó dinero a que en el partido Málaga-Real Madrid de aquel año habría 14 saques de esquina, porque se apuesta todo, jefa. Hubo 2 saques de esquina más y Aranda perdió dinero, por eso se queja. Y en una conversación con otra persona llamada Nacho, le explica a Aranda que había apostado 700 euros a que el árbitro iba a sacarle una tarjeta amarilla a Recio, el mismo Recio, en el partido Málaga-Sevilla. El tipo se queja porque Recio dice: hizo 20.000 faltas y el árbitro no le sacó tarjeta, así que perdió dinero. Aranda le reprocha: ¿por qué no me dijiste a mí que yo se lo diga, que se la sacaran? Es decir, si hubiese intervenido Aranda, posiblemente hubiese habido tarjeta. Y una tercera conversación es ya entre Antonio Pintidura y Aranda. Pintidura propone hablar con Recio para amañar partidos del principio de la temporada. El futbolista va a casarse esos días y el dueño de la marisquería dice que coincidirán allí, que será un buen momento para hablar con otros compañeros del Málaga. Pero aquella investigación se cierra por un defecto de forma y todos siguen en libertad, ¿no? Y la policía retoma ese hilo antiguo y encuentran a otro futbolista famoso, incluso internacional, con la selección española. Sí. Aranda, la verdad es que tenía calidad, ganó bastante dinero con el fútbol, algo más de, medio millón de euros por temporada, más o menos. No está mal, 500.000 euros por temporada. No, ten en cuenta que jugó en el Granada, en el Zaragoza y en esos equipos de Primera División se ganan buenos sueldos, hasta los más bajos son buenos sueldos. Aranda se retiró en el año 2016 y montó varias empresas, entre ellas una llamada Estudio 15, supuestamente dedicada a la compraventa de muebles. Allí su socio es otro exfutbolista y viejo amigo, que fue compañero suyo en el Real Madrid, en las divisiones inferiores del Madrid y en el Real Madrid, en el primer equipo. Raúl Bravo, al que llaman el Orejón y que llegó a ser internacional con la selección española absoluta. Llegó a ser internacional, bien. Aranda llevaba tiempo intentando amañar partidos de primera y segunda división, ¿no? Eso dice la policía. Y parece que con Raúl Bravo, el que llegó a ser internacional, consigue llegar a otros futbolistas y todo indica que también consiguen amañar partidos, que es lo que pretendían. Así lo piensa la policía y así lo indica el sumario de la operación Oikos. En las grabaciones y las investigaciones aparece muy pronto un tercer futbolista, el defensa Íñigo López Montaña, que esta temporada que acaba de terminar ha jugado en el Deportivo de La Coruña y pasó antes, casualmente, por el Huesca. La policía escucha a los futbolistas y esas escuchas permiten dibujar cómo funcionaba la red. Íñigo López habla de que él ya pagó en su día por un amaño en tercera división, un partido entre el Sariñena y el Cariñena, 2 equipos modestos de Aragón, y algo salió mal, y porque a pesar de que en las escuchas se habla de que 6 futbolistas del Sariñena han aceptado participar en el fraude, al final el resultado, pese a haber untado a esos futbolistas, no fue el pactado. Los jugadores ofrecen entonces amañar otro partido distinto, pero Aranda y Raúl Bravo desconfían. Estáis hablando de escuchas telefónicas y ambientales, ¿no? Las telefónicas las entienden, pero las escuchas ambientales, a ver si me lo contáis. Y en cuanto a los futbolistas investigados, oye, ¿hablaban así de amaños tan normal? Bueno, ¿O tenían alguna clave? Había claves. Escuchas ambientales, y no le gustará mucho a la gente de la UDEF, aunque hemos pedido permiso, son las que se consiguen, por ejemplo, colocando un micrófono en el coche de un investigado. En este caso, o en una terraza de un bar. En la terraza de un bar. Por ejemplo. En este caso se hizo con Carlos Aranda, en el del coche te hablo. Raúl Bravo manejaba un teléfono negro, como se dice, o sea, un teléfono encriptado, lo que no puede pincharse, no se puede escuchar. Y esta red de amaños se tomaba muchas molestias. Por ejemplo, uno de los colaboradores de la red tuvo que viajar desde Madrid a Huesca para entregar en mano un teléfono seguro, un teléfono negro, a un futbolista implicado. Cuando lo tenía en la mano, en ese momento recibe la llamada de Raúl Bravo para hablar con total seguridad. Ellos no hablan abiertamente de amaños en esas escuchas telefónicas. En algunas conversaciones, por ejemplo, se refieren a tenemos torneos FIFA, fingiendo que hablan de juegos de fútbol de la PlayStation para referirse a partidos amañados. También hablan de que la clave para el FIFA es Ronaldo. Lo que llaman los servidores del FIFA son Aranda y Bravo. A este partido de tercera división, por ejemplo, lo llamaban torneo de Call of Duty, que es otro popular juego de la PlayStation. Y de menús de 3.500 para algunos jugadores. Se refieren a los 35.000, perdón. No, 3.500. Para algunos jugadores se refieren a los euros que iba a cobrar cada uno de los principales implicados en el amaño. Y la policía también descubre la implicación del Huesca, ¿no? Un equipo que ha jugado este año en Primera División. Sí, además es un asunto serio que no está todavía aclarado, porque las grabaciones hablan de un asunto antiguo y descubren que Aranda y Bravo están reclamando una vieja deuda de por lo menos 100.000 euros al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa. Madre mía. Los investigadores creen
creen que puede ser un partido amañado tiempo atrás. Posiblemente ellos piensan que un Huesca-Lugo, pero no lo saben con certeza, ¿eh? Y el caso es que el grupo, la mafia, no se anda con bromas, y Aranda escribe el 7 de enero de este año al presidente del Huesca un mensaje y dice: Presi, ¿cuándo podemos cerrar los 100 que tenemos pendientes? Todo el mundo salió bien parado, menos nosotros, que organizamos todo. Y encima estamos metidos en un lío con la gente que puso la pasta y solo nos aguanta este mes. Si no contestas, iremos a verte personalmente con esa gente y te aclaras ya tú con ellos. En esta vida hay que ser serio y agradecido. Uy, eso suena a una amenaza en toda regla, ¿eh? Sí. En fin, en este clima, digamos, mafioso o casi mafioso, la policía descubre que tanto Raúl Bravo como Carlos Aranda están preparando un amaño para el partido de Primera División en la última jornada entre el Valladolid y el Valencia. Claro, el Valladolid no se jugaba nada, ya había conseguido mantenerse en primera, ¿no? Pero el Valencia tenía que ganar para estar en clasificación para la Champions. Y gana, va el Valencia y gana. Y parece que Bravo y Aranda ya sabían que el Valencia iba a ganar. Y ya estamos hablando de cosas muy serias que adulteran la competición y algo tan importante y con lo que se juegan tanto dinero en los clubes como la clasificación para Champions. El Valencia ganó 0-2 en ese partido. Aranda da instrucciones para apostar 10.000 euros y calcula que va a ganar el doble, 20.000. Van a apostar a que el Valencia irá ganando en el descanso y ganará también al final del partido. La policía sigue una reunión, vigila una reunión que mantienen en Valladolid Raúl Bravo, que llega expresamente desde Madrid, y el capitán del Valladolid, Borja Fernández. Aranda dice que hay que darle 50.000 euros al futbolista. No se sabe de qué se habló en esa reunión, no pudieron escuchar el contenido de esas conversaciones, pero Borja Fernández dice que su viejo compañero Raúl Bravo fue a pedirle ayuda para conseguir entrar en el equipo técnico del Valladolid. La policía aporta una grabación en la que se oye a Aranda decir que hay 7 futbolistas del Valladolid comprados. Madre mía. El partido lo gana el Valencia y la policía sigue investigando. Y detectan que el jueves siguiente Raúl Bravo viaja a Valladolid y planea entregar allí 50 o 60.000 euros. Eso es, pero finalmente pasa algo y no lo hace. Tampoco se presenta Raúl Bravo al examen que tenía pendiente para conseguir el título de entrenador de fútbol en Madrid ese mismo día. Lo que piensan los investigadores es que Raúl Bravo no tenía ese día todavía el dinero en metálico, siempre se pagaba en metálico, porque había sido avaricioso y había apostado una combinada. Además del Valladolid-Valencia que te decía Manu, Bravo apostó dinero al resultado del Getafe-Villarreal y falló, por lo que no tenían, digamos, cash. Así que Raúl Bravo, que se llama a sí mismo el rey del barro o el dios del barro, según el sumario, tenía que esperar a que alguien llegara a Madrid con 50.000 euros en un maletín. Y ese alguien llegó, aunque llegó el mismo día que la policía detuvo a Raúl Bravo en un hotel de Madrid, que fue el 28 de mayo pasado. Dimitrios Siungaris es un ciudadano griego, estaba en casa de Raúl Bravo y salió escopetado, salió por patas cuando la policía llegó allí. Se llevó una mochila negra y se metió en un hotel cercano. Cuando los investigadores, lógicamente, le encontraron, les dio la mochila, les entregó la mochila y dentro de esa mochila había más de 54.000 euros en billetes. Dimitrios dijo que no lo sabía, que él solo era un desempleado griego, un parado, y que le habían hecho un encargo. Bueno, esa conexión griega imagino que no es casual. La operación de la policía también tiene un nombre griego, recordemos que es oikos, ¿eh? Que significa, no es yogur, ¿eh? Significa familia o el grupo, ¿no? O clan. Sí, la red, sí. La red, sí. Raúl Bravo jugó al fútbol en un equipo griego, posiblemente el más importante, el Olympiacos, y acabó siendo segundo entrenador también de otro importante en Grecia, el Aris de Salónica. Los investigadores creen que allí pudo aprender algo del negocio de las apuestas clandestinas, que en esa zona es muy boyante. Y por otro lado, la policía española tiene pendiente de seguir la vía italiana. Hemos empezado diciendo que Carlos Aranda tenía un socio en sus salas de apuestas en Málaga, que es italiano, que es un tipo que llevó a Italia 90.000 euros del exfutbolista español en una maleta. Se llama Matteo Mariotti, está en Italia. Hablan las grabaciones de una casa de apuestas clandestina allí en su país y de la participación en ella de Ciro Immobile, que es un delantero que jugó en Sevilla y es internacional de la selección italiana absoluta de fútbol. Yo no sé si me hago la idea de lo que mueven las apuestas deportivas. Yo creo que no estoy muy informada en el fútbol. Sobre cualquier cosa, ¿verdad? Sí. O sea, se apuesta a cualquier cosa. Sí. Hablamos primero de las legales, ¿vale? De las regularizadas y de las legales, las que se hacen en España. Sí. Están las apuestas online, las apuestas por internet, en donde te piden un DNI, dirección o teléfono, pero nunca se comprueba si quien apuesta es realmente la persona de la que se dan los datos. Es decir, no. O sea, yo me apunto tus datos, Manu, y digo que soy tú y ya está. Tú apuestas en mi nombre, ¿no? Vale. Y luego se puede cobrar a través de una pasarela como PayPal, por ejemplo. También están las apuestas presenciales, en persona, que son las más usadas habitualmente por estas mafias de apuestas, ¿no? No hay registros ni queda ningún rastro de quién apuesta ni de lo que gana. En los locales de apuestas, por ejemplo, si vamos con el DNI
y una vez que comprueban que somos mayores de edad y no estamos en una lista negra de adictos al juego, nos dan un pin para que apostemos todo lo que queramos durante 24 horas. Si hay un beneficio de más de 2.500 euros y ganamos más de 2.500 euros, saltan las alarmas. Y por eso algunos grupos organizados tienen empleados tocados en las salas, o hasta son dueños de algunas, sería el caso de Carlos Aranda, para dividir los premios en otros más pequeños y no se levanten sospechas, ¿no? Como hacen las tramas corruptas con algún contrato de urbanismo, lo rebajan, lo fraccionan por debajo de 3.000 euros. Pero me parece, pero 2.500, o sea, si saltan las alarmas solo con 2.500, y es para que se hagan una idea de los muchos riesgos que se corren apostando para total tener una cantidad que no te saca de nada, ¿eh? No, es cierto. O sea que me parece un poco absurdo. Y en general, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque, claro, un negocio capaz de adulterar la competición, incluso la propia liga de fútbol en primera división, bueno, esto ya es pasta, son palabras mayores. El Carlos Aranda asegura que una apuesta más o menos sencilla puede darte el doble del dinero que apuestas, ¿no? Él contaba con apostar 10.000 euros a la victoria del Valencia en Valladolid, tanto en el descanso como en el final, e iba a ganar 20.000 euros, exactamente. El doble, claro. Doble. Podemos apostar a todo lo que se quiera en un partido. Que un jugador va a ver una tarjeta amarilla, quién va a marcar los goles, quién va a marcar primero, cuántos córners va a haber. Es un campo de negocio que es prácticamente infinito. Y falta el más importante, lo que hemos hablado hasta ahora es una broma, ¿eh? Las casas de apuestas en los Balcanes y sobre todo en Asia. Allí ese dinero que tú decías de los 2.500, allí no hay límites. Se puede apostar todo el dinero que se quiera, por ejemplo, el Valladolid-Valencia, y no queda registrado su nombre ni la cantidad del dinero. Para eso hay una serie de intermediarios que lo hacen guardando el secreto más absoluto, y ahí las ganancias se disparan. Eso es lo que trata de llegar la policía española, es muy difícil. Conocer cuánta gente ganaba dinero con los amaños de Aranda y de Raúl Bravo, cuánto dinero ganaron ellos y si había capos mafiosos lejanos en Asia dirigiendo todo este asunto. Ya. Supongo que no es solamente el fútbol, ¿no? En esta investigación, Aranda también habla de un partido de tenis, nada menos que en el torneo de Wimbledon. Aranda presume en otra grabación de que conoce el resultado de un partido de dobles que juega el 5 de julio del año 2017 la pareja española formada por Feliciano López y Marc López. Y llama a su amigo Nacho y le asegura que van a perder. Y que quiere el 50% de todo el dinero que se gane con estas apuestas. Lo cierto es que Feliciano y Marc perdieron ese partido contra los australianos Reid y Smith. Y también es cierto que Feliciano, también es verdad, para ser justos, andaba medio lesionado con molestias el día anterior. Se había retirado de la competición individual, sí. Ya. El tenis es un deporte donde hay varias investigaciones por apuestas también, ¿eh? Y habláis de un amaño perfecto que también se está dando en ese deporte, ¿no? Sí, los investigadores nos contaban que últimamente hay una forma de amañar partidos de tenis que deja tranquila la conciencia de casi todos, también de los tenistas, ¿eh? Y por eso es el amaño perfecto. Dos jugadores de tenis, imaginemos un partido, acuerdan participar en un amaño y cobrar por ello. Pactan, por ejemplo, que el primer set pues lo gane Manu y el segundo set lo gano yo. Sí. Aquí ya hemos apostado todos y hemos ganado dinero. El tercer set, que es el definitivo, no lo pactamos, jugamos a muerte, que gana el mejor. Y eso nos permite pues ganar un buen dinero y seguir sintiéndonos limpios o relativamente limpios y competir. Ya, pero bueno, tampoco me parece, en este caso tampoco hay una influencia muy grande, ¿no? Claro, por eso, claro, yo apuesto con Manu que Manu me va a ganar 6-3. Eso es. Y ahí gana un pastón. Luego Manu apuesta que yo voy a ganar 6-4 y gana otro pastón y el tercero lo jugamos de Digamos verdad. que el partido de verdad se juega en un set. Ya. Y sobre el partido de verdad ya nadie apuesta. Eso es. Vale, ahora lo he entendido. Así se queda tranquila la conciencia de los deportistas, que se supone que, hombre, un deportista no debería entrar en ese tipo de cosas. Muy tranquilos no estarán, ¿eh? Si hay los que estén pringados, digamos, sean futbolistas, tenistas, en este momento muy tranquilos no deben estar. Porque cuando la policía empieza a tirar del hilo, no van a dejarlo a mitad del ovillo, ¿eh? No, aparte que hay que tener en cuenta, yo creo que aquí ha habido cierta sensación de impunidad durante mucho tiempo, pero hay que avisar, ¿eh? El grupo de juegos de azar de la UDEF Central funciona muy bien y además la Liga de Fútbol Profesional tiene contratados a expolicías que están vigilando permanentemente y monitorizando permanentemente los movimientos de las apuestas. A la vuelta del verano en septiembre se va a juzgar por primera vez a 20 y tantos futbolistas por el primer amaño más o menos demostrado en el fútbol español. Levante Zaragoza hace 8 años y ahí hay futbolistas muy importantes como Gavi, que fue capitán del Atlético de Madrid, y algunos otros, ¿eh? Hace 8 años. Sí, va a ser el primer juicio a los amaños. 8 años después, en fin. Bueno, estoy leyendo, me estaba sonriendo porque un oyente, Luis, dice: pongo la radio y oigo de repente redada policial contra los amaños de los partidos y pienso, por fin, dice, qué inocente, iba de fútbol. A lo otro no se apuesta de momento, creo. Ya, bueno. Yo creo que habría que hacer una apuesta a ver cómo se forma gobierno en España, no estaría mal. En fin, ahí lo dejamos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós Manu, Luis, adiós.